El diezmo bíblico jamás fue papel moneda o riqueza humana. Era un decreto de supervivencia y de santidad absoluta, exigiendo el grano puro y animales para sostener el altar. Jehová ordenó entregar la 10ª parte de cada cosecha y el primer nacido de los rebaños hacia el tabernáculo, para alimentar a la tribu de Leví, que no tenía tierra, porque su única heredad era el servicio del santuario. El mandato exigía lo mejor de los frutos de la tierra, separando el trigo puro y el aceite para el holocausto. Ningún israelita podía presentarse con las manos vacías ante la presencia temible del gran tabernáculo de reunión. Los levitas recibían las ofrendas como un decreto perpetuo, y de ese mismo diezmo entregaban una porción al sacerdote, asegurando que la santidad del altar nunca fuera profanada. El alimento sostenía a las viudas y a los huérfanos de Israel, cumpliendo la justicia retributiva dictada por el Altísimo. Quien retenía el grano robaba directamente al Creador, provocando que la maldición cayera sobre sus propios campos, porque la tierra seca pertenecía exclusivamente a Jehová. El hombre solo era un mayordomo del polvo y la semilla. Cada tercer año se ejecutaba el diezmo para el remanente. Todo el grano se almacenaba dentro de las puertas locales para que el extranjero y el huérfano comieran hasta saciarse, demostrando que el Dios de Israel era un juez implacable, pero también el único refugio para los más desamparados. Cuando el pueblo olvidaba llevar el alimento al templo, los levitas abandonaban el altar para buscar su propio pan, dejando la casa del Altísimo en una ruina muy espantosa. Entonces, los cielos se cerraban como un bronce fundido, y la lluvia era retenida por el furor del Todopoderoso. La langosta devoraba el fruto del trabajo de sus manos, porque habían menospreciado el pacto de la providencia. El profeta Malaquías levantó su voz contra esta iniquidad, acusando a toda la nación de robar los tesoros sagrados, exigiendo que el gran alfolí fuera llenado con trigo puro, para que hubiera alimento abundante en la casa de Dios. Solo entonces Jehová abriría las cataratas de los cielos, derramando una bendición que sobreabundaría en la tierra. El diezmo no era una transacción para comprar favores, era el reconocimiento físico de la gran soberanía divina sobre cada bestia del campo y cada espiga del desierto. Los sacerdotes inspeccionaban a cada animal presentado, rechazando a los ciegos y a los cojos con gran severidad, porque ofrecer lo defectuoso era una profanación abominable. El rey Ezequías restauró este mandato con mano fuerte, ordenando al pueblo que trajera las primicias del aceite. Y los montones de grano crecieron frente al santuario, hasta que los sacerdotes bendijeron a la congregación, porque Jehová había saciado el hambre de todos sus siervos. El sistema exigía una obediencia material inquebrantable, donde la fe se demostraba soltando el fruto del trabajo, entregando la 10ª parte de la semilla al fuego santo para que el humo del incienso subiera sin interrupción, y la ira del Santo de Israel no consumiera a las tribus. El diezmo de los rebaños pasaba bajo la vara del pastor, y el 10º animal era consagrado ya irremediablemente. No se podía cambiar lo bueno por lo malo en el altar. Si alguien intentaba sustituir la ofrenda por engaño, ambas bestias quedaban santificadas para el holocausto, perdiendo el doble de su ganado por causa de su soberbia. La ley no permitía excusas frente a la escasez del año. El mandato era inmutable desde los días del monte Sinaí. Incluso el patriarca Abraham entregó todos los despojos al misterioso rey Melquisedec después de la gran batalla, reconociendo que la victoria militar venía del Altísimo.
Y Jacob prometió la 10ª parte de todo su patrimonio si el Creador lo guardaba en su viaje por el desierto. El diezmo era el pulso vital de toda la teocracia hebrea. Sin el grano, los levitas no podían entonar los salmos. Sin el aceite, las lámparas del lugar santo se apagaban. Y sin la sangre, el pecado del pueblo quedaba sin expiación. Por eso, retener la ofrenda era un acto de alta traición, un desafío directo a la corona del gran rey del universo, que traía como consecuencia el asolamiento de la tierra, la plaga de langostas y la espada de los imperios paganos. Nehemías también luchó contra esta terrible negligencia cuando regresaron del exilio en la tierra de Babilonia. Encontrando los atrios del templo completamente vacíos, reprendió a los gobernantes por abandonar la casa de Dios y obligó a todo Judá a traer el diezmo del vino y del trigo, restaurando el orden sacerdotal con una autoridad feroz, nombrando tesoreros fieles para repartir las provisiones. La economía divina no dependía del oro de las naciones, sino de la fidelidad de un pueblo atado a un pacto de sangre, donde cada espiga cosechada era un testimonio de gracia y cada cordero entregado era un acto de sumisión total. El diezmo separaba a Israel de las costumbres paganas, demostrando que su sustento no venía de los ídolos mudos, sino de la mano poderosa que abrió las aguas del Mar Rojo. La misma mano que podía cerrar los cielos con gran furor, o derramar abundancia hasta que sobreabundara el lagar. La historia del diezmo es el relato de la providencia, una prueba de fuego para el corazón de todo hombre caído, que siempre intenta aferrarse a la materia perecedera, olvidando que del polvo fuimos formados en el principio y que todo lo que poseemos le pertenece al gran Creador, quien juzgará a cada mayordomo por el fruto de sus manos.